Gracias, magistrada. Mi saludo especial a todas las magistradas, a las víctimas que se encuentran presentes. Y a todos mis compañeros sobrevivientes. Soy miembro de Credos desde su fundación. Fui secretaria de Solidaridad en su primera junta directiva. También pertenecí a la Asociación Campesina del Valle del Cimitarra a finales de 1986. En 1989 recogí los postulados del compañero Orlando Higuita Rojas, quien venía trabajando para formar una fundación, una organización que acompañara a las víctimas de a la familia y víctimas de la violencia política. Trabajo arduo, pero se detuvo su trabajo porque fue asesinado el 2 de junio de 1989. Orlando Higuita era un dirigente muy querido de la región del Magdalena Medio, era líder sindical y concejal de Barranca Bermeja en el momento de su asesinato. Junto a su viuda y otras compañeras como Rosa Pinzón, Eni Hernández, Georgina Quiñones de Artavia y yo logramos fundar a Sedavida. Y trabajamos fuerte. Logramos afiliar a 2.500 víctimas, 2.500 familias que tenían miembros asesinados y desaparecidos y que eran también desplazadas. Eran familias de la Unión Patriótica. Contaban con terror la vivencia. Ya empezábamos a saber que la Armada estaba implicada en muchos crímenes que se sucedían en la región contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Ya entendíamos que existía una red, no lo podíamos probar, pero lo denunciábamos. Hay tantas cosas que quisiera decir. Hace mucho tiempo que no existo en Colombia, que no tengo vida en Colombia. Soy hija del exilio hoy día, pero quiero contarles, quiero preguntarle a la JEP qué ha pasado con la orden 200-0591 del ejército, de la Armada, que sostiene a las redes de inteligencia y crimen de lesa que sostienen, que soportan, que son estructuras del terrorismo de Estado. Yo viví en la región y trabajé duro, fui presidenta de Credos hasta 1998, desde el 93 hasta 1998. Fui perseguida, fuimos perseguidas, no solamente yo, todos mis compañeros que formaban conmigo el trabajo de Credos, los compañeros, la red de promotores y mis compañeros de la junta directiva como ellos. Éramos señalados, perseguidos, denigrados, denostados y empantanado nuestro nombre. Un odio terrible, una persecución permanente de las fuerzas militares desde las cúpulas más altas, sin nosotros habernos ganado semejante apelativo, solo por el derecho de disentir, de defender los derechos humanos, de buscar justicia, de denunciar. El exilio me ha permitido, porque hay mucho tiempo y mucho dolor, el exilio es un dolor muy grande que atraviesa con una culpa por haber dejado atrás a todos los compañeros y al pueblo sufriente y sufrido.
Entonces siempre decíamos que los militares, que los militares, que los militares, la cúpula militar que ha hecho doctrina y suya, que no aman al país, que es mentira, no le sirven al país, no aman esa patria que dicen defender. Que desde 1960 se alinearon, como Estados Unidos quiso en la doctrina de la seguridad nacional norteamericana, de perseguir al enemigo interno. Era perseguir a todos los que desintieran o sintieran diferencias de las prácticas políticas. Y eso no ha cambiado, eso sigue siendo así. Y entonces en esa doctrina está la persecución a los comunistas, a los opositores, a los sindicalistas, a los pensadores, a los poetas, a los artistas, a los militantes políticos, por supuesto. Pero eso no pasa solo porque el ejército quiera. Yo decía, bueno, es que el ejército no, es que el gobierno no sabe, el Estado no sabe, el Estado civil no sabe que ellos tienen una orden, una norma, que es esta que le comenté, que comento aquí. La orden 200 de mayo de 1991. Pero resulta que antes de los 90 ya existían los falsos positivos, ya desaparecían, ya se practicaban todos los crímenes de lesa humanidad. Yo quiero saber, el Estado, el ejército colombiano sigue haciendo práctica de la doctrina de la seguridad nacional, la norma 200 de mayo de 1991 sigue efectiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Había escrito muchas cosas para decir. Entonces, ¿qué va a pasar con este nuevo gobierno? Yo estoy hablando aquí en solidaridad y agradeciéndole a Iván Madero y a Camilo que me invitaron, porque yo estoy borrada de todo, y estar tan borrada de todo, señora magistrada, que estoy borrada hasta de la registraduría. Parece que yo ni siquiera nací en Colombia. Entonces no puedo sacar ni un registro civil. No existo en el país. He perdido amigos, no tengo relación con nadie, sino con mi familia en Colombia. Mi familia ha perdido miembros asesinados. Y dicen, lo que dicen es por venganza al trabajo y a las denuncias que yo hice. Entonces yo me pregunto, hoy día, ¿los únicos culpables son los militares? No. Yo jamás y nunca iba a poner una queja en Credos, que denunciaba todo el tiempo. Yo no iba a poner una queja a los militares. Yo iba a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Justicia, a la Presidencia de la República, y absolutamente nada pasaba, señora magistrada. Entonces yo digo que hay una connivencia de todos los organismos del Estado y del Estado mismo. Está atravesado y corroído por la doctrina nacional de la seguridad norteamericana, donde ellos viven muy cómodos haciéndonos enemigos a todos nosotros. Colombia es un país que sufre de aporofobia, que sufre de un inmenso desprecio por los pobres, con una clase burguesa, mantuana, criolla, que nos desprecia y nos ve como esclavos, y como esclavos nos trata, que enferma a la mitad de la población civil con odio, que nos enseña a matarnos entre nosotros mismos. Toda esa clase política, todos esos organismos y esos estamentos del Estado son cómplices del genocidio, del exterminio que se vive día a día contra la oposición política, porque yo no digo que se vivió, porque en el Tolima se murió un chico que era sobreviviente, que había logrado sobrevivir, y el año pasado lo asesinaron. Entonces no han parado los genocidios, no han parado los asesinatos políticos, que son crímenes de lesa humanidad en el país. Y no se hace justicia, una impunidad rampante. Cuando yo salí estaba asqueada, dolorida, reventada de denunciar todos los días. Tanto que cuando Saulo Segura Palacios
y Carlos David López Maquillón hicieron la delación y dieron la declaración a la Procuraduría en diciembre de 1993, que después salió en la prensa en 1994, el 4 de enero de 1994, nosotros inmediatamente nos pusimos a buscar a todas las familias que sabíamos que esa red criminal militar les había matado a sus seres queridos. Entonces nadie nos ponía atención, pero cuando lo dijeron ellos, se dio la delación, todo encajó perfectamente. El edificio, la arquitectura, todo encajó perfectamente. Entonces nos pusimos a buscar a las familias, a preparar los dosieres, que ya teníamos las carpetas, y a buscar abogados que nos asesoraran y nos ayudaran para demandar a la nación, pidiendo reparación, resarcimiento por los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido día tras día, año tras año, sin que nadie dijera nada. Nada, ningún organismo del Estado. Y cuando les tocaba decir, era pura falacia. Recuerdo cuando mataron a Manuel Cepeda. Entonces la gente, los políticos y los puestos importantes de la justicia y de la democracia dijeron que era el adalid de la paz. Imagínese usted, primero un guerrillero, primero acusándolo de todo lo que han hecho también con su hijo, y después somos un adalid de la paz. Eso se los oía decir lo mismo cuando mataron a Jaime Pardo Leal. Entonces salí asqueada de un país con un dueño secuestrado por los mismos de siempre que sostienen a los militares en esa formación y que permiten que un hombre como Harold Bedoya hubiese sido instructor de la escuela de guerra. Dígame usted que el señor general Rodrigo Quiñones, que en el último Consejo de Seguridad donde yo estuve, que estuvo el presidente Ernesto Samper Pizano, después de la masacre del 16 de mayo, me agarró tan duro el brazo que sentí que me lo podía partir. Y su mirada y su odio, un odio que no hemos hecho nada para ganarlo. Por eso me pregunto, ¿cómo ese hombre, a pesar de todas las denuncias, continuó siendo instructor, el señor Fernando Millán? Y yo digo, pero ¿qué pasa con un gobierno que permite esas cosas? Dígame usted, esos alumnos de Harold Bedoya, de Cifuentes, del Rodrigo Quiñones, de Fernando Millán, ¿qué serán esos alumnos? ¿Qué le aportarán a la democracia, a la vida, al respeto de la persona humana? Ese reemplazo generacional que han convertido a estos generales en sus íconos, como lo dice el gobierno colombiano y el Estado colombiano, que les dio las preseas, que les dio los soles, generales de 3 soles y de 5 soles. Entonces yo, todo lo que escribí se queda aquí porque termina el dolor después de escuchar al supuesto presidente electo dar las últimas declaraciones que ha dado. Me pregunto, ¿qué más le espera a los pobres de este país, de nuestro país? Pobres de toda la vida, humillados, ofendidos, perseguidos, maltratados. Doctora Catalina, nosotros recogimos campesinos nobles y buenos en el Magdalena Medio, picados, señora, picados, y duramos buscando una falange de un dedo porque la mamá se quería volver loca porque ella no podía resistir que no apareciera la falange del dedo pequeñito de su hijo, picado, totalmente picado con motosierra. Y eso no pasó una vez, doctora. Entonces, en medio de toda esta tragedia, yo tuve que salir del país 2 veces por amenazas de muerte, por persecución, por tantas cosas que pasan en Colombia y que no son un secreto. La primera vez fui a Chile con mi hijo chiquito y después salí para el exilio. Me sacó la Unión Económica Europea, en ese momento se llamaba así, que también con tan mala fama que nos daba el ejército, nosotros que nunca habíamos pedido financiación a nadie en credos,
Ellos fueron a conocer el trabajo que hacíamos y agarraron el proyecto que habíamos escrito como organización de Credos y se lo llevaron y financiaron a Credos. Y éramos tan malos, tan guerrilleros, tan bandoleros, tan bandidos, que cada cierto tiempo venían los embajadores, el cuerpo de embajadores de la Unión Económica Europea a acompañarnos. Y pasaban con nosotros todo el día y iban a la región con nosotros. Fuimos a Sabana de Torre con ellos en un momento complicado. Pero eso no bastaba. La noche antes que viniesen los embajadores o el día antes se sucedían masacres en la región. Entonces, diciéndoles que para protegerlos estábamos exponiéndolos a que les hicieran un daño y que después se declarara un magnicidio que les sirviera a ellos para generar más violencia. Total, que todo lo que le estoy diciendo aquí en el exilio he llegado a la conclusión que los dineros que reciben, porque desde el 91 el Departamento de Estado le da dinero a las fuerzas militares para fortalecer la lucha contra insurgente en Colombia, para que libren la guerra contra insurgente. Siempre pensaba que esa guerra contra insurgente era rara porque eran pocos los guerrilleros que se morían en el monte, allá era poco. Pero un muchacho que había dejado las armas, que le habían herido, que le habían hecho de todo, que estaba diezmado, no lo podían ver en la calle porque lo mataban. Entonces ellos sí tenían la información precisa de quiénes eran verdaderamente guerrilleros. Y también tenían información precisa de que esos muchachos que habían dejado las armas estaban desarmados, que podían ponerlos presos y juzgarlos, pero no había que asesinarlos. Entonces también por eso me amenazaban a mí, porque decían, o a Credos, a todos Credos, porque decían que defendíamos a los guerrilleros. No, es que en Colombia no hay. A mí me molesta cuando la gente dice que fueron asesinatos extrajudiciales. No, es que en Colombia no hay pena de muerte como castigo punitivo. Entonces, pues yo le decía así, porque son seres humanos. Aquí viene un soldado, aquí han venido a este despacho paramilitares a pedirme que les respete la vida, que los ayude porque Harold Bedoya los va a matar, porque Ricardo Emilio Cifuentes los va a asesinar. ¿Y yo qué hago? Les decía yo los llevo a Bogotá y los entrego para que les protejan la vida, porque aquí no hay pena de muerte. Entonces, ese dinero que le daba, vuelvo al dinero de Estados Unidos para librar la guerra insurgente, no es cierto que les interesara al ejército, a las fuerzas militares de Colombia acabar con la guerrilla. Por supuesto que no. Porque ese era la gallina de los huevos de oro que les permitía a ellos estar captando dinero, no solamente de Estados Unidos, sino de todos los favores de Europa del Norte y encima también de las empresas, de las grandes empresas colombianas, de Ecopetrol, que también está involucrado en el genocidio, en el exterminio a los sindicalistas, a la persecución, al perfilamiento y al denostarle los nombres. Ecopetrol está muy involucrado en todo lo que ha sido la guerra sucia en Colombia, así como todas las grandes empresas, los ganaderos y los terratenientes. Eso lo viví yo en la región del Magdalena Medio y nosotros aportábamos toda la información y las pruebas. No pasaba nada, doctora. Entonces no les servía acabar con la guerrilla no, porque había que matar. Quitarle el agua al pez era asesinarnos a nosotros en las ciudades. Que no hubiesen voces que se levantaran para hablar de democracia, para hablar de respeto, para hablar de derechos humanos. Voces civiles y asesinan a civiles sabiendo que están desarmados, que son población civil inerme. Entonces yo le dejo esta pregunta, doctora. ¿Qué pasa con todo ese soporte, esa estructura en la que Rodrigo Quiñones, Harold Bedoya, Ricardo Emilio Cifuentes, Fernando Millán, el Brujés, que ahora no recuerdo el nombre, y todos esos militares de cúpula, los Farrugia Nine Díaz, criminales hasta más no poder, el mismo Manuel Bonet,
que encima de criminal mentiroso le miró a los ojos a Parú Yanine Díaz y le vio la inocencia de niño bueno. Dios mío, si habían aniquilado a toda la gente de Puerto Berrío, de Puerto Boyacá, de Puerto Nare. Fue horrible lo que ha pasado en Colombia, cómo qué vergüenza ajena y qué dolor tan grande de patria. Le pido disculpas a todos mis compañeros, que menos mal que todos se han olvidado de mí. Porque yo no aparezco en nada, doctora. Yo no aparezco ni que fui militante del Partido Comunista, ni que fui miembro de la Unión Patriótica. Y según mirando en la Junta Directiva de Credo, yo en la Fundación de Credo, yo no aparezco tampoco. No aparezco en la Asociación Campesina del Valle del Río de la Cimitarra, pero eso no es importante. Aparecer no es importante. Lo que es importante para mí es este dolor tan grande de patria herida, de una patria que la sostienen criminales y asesinos, que no es cierto que sepan nada de democracia y lo que saben es para perjudicarnos a nosotros. El exilio es un dolor demasiado grande. Es una herida que no se cierra nunca. Es una herida que late, que duele y que se enferma ante cualquier sospecha de que un compañero o un ciudadano colombiano pueda ser asesinado o sea asesinado. Esa herida del destierro y de no haber conseguido justicia no se cierra nunca. Entonces yo les agradezco todo lo que están haciendo y pido al universo, a Dios, porque yo encima de todo soy creyente. Era militante del Partido Comunista, pero creyente. Yo le pido a Dios que la JED continúe, que el destripamiento que hemos sufrido no llegue tan lejos, porque esto va a pasar, doctora. Gente, mire, presidentes como Álvaro Uribe Vélez no han apostado jamás por la democracia. Virgilio Barco jamás aportó por la democracia. Julio César Turbay Ayala, Dios me libre. Y así, Iván Duque, yo qué sé, ¿de qué presidente hablarle? De ninguno. De ninguno. Ahora de Petro, que no lo he seguido mucho, pero con el solo hecho de que le hubiese aumentado el salario mínimo y le hubiese dado apoyo a los ancianos, ya con eso yo creo que sí hay un gesto diferente. Pero bueno, también sé que un hombre como él no lo van a dejar gobernar. Entonces vuelvo y digo, no creo en la Procuraduría. Creo que la Fiscalía es un nido de delincuentes. Que Barbosa, qué vergüenza tener un fiscal como Francisco Barbosa, por Dios. Qué dolor tan grande haber visto un fiscal como Néstor Humberto Martínez, hijo de uno de los mejores humoristas, hombre noble, bueno y probo. Y ese hombre ser un delincuente de doble suela que tiene en su pecho el asesinato de un hombre probo como Jorge Enrique Pizano. Eso es doloroso, y de su hijo Alejandro. Qué dolor que nosotros tengamos ese tipo de personas. Tener un procurador como Ordóñez, como Alejandro Ordóñez, es que ¿cómo nos van a decir a nosotros que estamos en democracia? La democracia es de quién y para quién. Entonces, doctora Catalina, espero no haberla metido en problemas y sé que no me van a volver a invitar, pero soy una descreída total de todo. Total. Muchas gracias. En el exilio, muy mal, pero también agradecida con la vida, porque sigo viva, está mi hijo vivo, está mi marido vivo, que estaban amenazados de muerte, porque empezaron a diezmar y a acorralar a mi familia para obligarme a salir del país. No se pudieron salvar todos, pero la cosa paró cuando salí. Así es que muchísimas gracias y disculpe, por favor. No,